práctico con el trabajo práctico de aula de la semana pasada, que me sirvió para darme cuenta que no andan estudiando nada. Sí, la clase de hoy va a parcial. Bueno, ahí lo están viendo al práctico de aula, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, son 6 preguntas nomás. Lo que yo intenté con esta pregunta, con la primera, era que ustedes me trasladen las estructuras, las 2 estructuras que les puse fuera del dibujo, dentro del dibujo de hipotálamo e hipófisis, que habíamos dicho que en un gráfico, voy a poner, teníamos el hipotálamo por arriba, después el infundíbulo y los lóbulos de la hipófisis. El lóbulo anterior o adenohipófisis, el lóbulo posterior o neurohipófisis. Y en el medio el lóbulo intermedio. Y yo les había puesto 2 estructuras. Por un lado le puse un sistema portavenoso. ¿Qué quiere decir eso? Que acá al hipotálamo va a llegar una arteria, sobre el hipotálamo se va a capilarizar, de ahí va a salir una vena, eso sería lo normal, y esa vena se va a volver a capilarizar sobre la adenohipófisis y esa sangre va a ser recogida por otra vena. Por eso era un sistema portavenoso. En cambio, la relación que hay entre el hipotálamo y la neurohipófisis es de tipo nervioso. Los dos son órganos nerviosos, neuroendocrino, el hipotálamo y la neurohipófisis. Entonces, en el hipotálamo, los 2 núcleos que interferían sobre la neurohipófisis eran el núcleo supraóptico y el paraventricular, y la relación era que unas neuronas de cuerpos muy grandes que se llaman magnocelulares, los cuerpos estaban sobre el hipotálamo, sobre esos 2 núcleos que dijimos recién, y los axones llegaban hasta la neurohipófisis. Esa neurona tan grande producía las 2 hormonas que secretaba la neurohipófisis, que son la oxitocina y la vasopresina. Entonces yo lo que pretendía es que me pongan que la relación nerviosa estaba entre el hipotálamo y la neurohipófisis, y la relación sanguínea mediante el sistema portavenoso era entre el hipotálamo y la adenohipófisis. Ya saben que si tienen dudas, pregunten. En la pregunta 2, explique con la ayuda del dibujo cómo se sintetizan las hormonas proteicas. Tienen que acordarse ya para tener como norma que, por ejemplo, todas las hormonas producidas en la hipófisis, las hormonas calcitonina de la tiroides, paratormona de la paratiroides, todas las hormonas, las 3 hormonas producidas en el páncreas también son hormonas proteicas. Entonces, esta síntesis va a englobar a todas esas hormonas. Esa va a ser la síntesis para todas esas hormonas. Entonces, siempre acuérdense que para cualquier hormona que se esté sintetizando, la información la tiene que recibir el núcleo. El núcleo en la célula es como el cerebro en los animales. Entonces, ese núcleo va a recibir la información y el ADN es el que va a determinar cuál es la sustancia que se tiene que sintetizar. En este caso estamos hablando de una hormona proteica, por lo tanto se tiene que sintetizar una proteína. Entonces, como el ADN no puede salir del núcleo, le pasa la información al ARN mensajero, que es el que va a llevar la información al retículo endoplásmico rugoso, que sería que se llama rugosa simplemente porque tiene pegado a sus paredes los ribosomas. Le va a pasar la información a estos ribosomas. Entonces, estos ribosomas van a empezar la síntesis de una preprohormona. ¿Qué quiere decir? Que esa hormona va a estar adosada a un péptido señal y a una cadena polipeptídica. Va a empezar a pasar
esta preprohormona a través de las cisternas del retículo endoplásmico rugoso y va a llegar hasta el citoplasma. Cuando llega al citoplasma, se va a transformar en una prohormona porque va a perder el péptido señal. Al perder el péptido señal, entonces va a estar formada por la cadena polipeptídica y la hormona. Esa prohormona va a empezar a pasar a través del aparato de Golgi, va a entrar por la cara cis y va a empezar a atravesar el aparato de Golgi hasta llegar a la cara trans. Cuando llega a la cara trans, va a perder esas cadenas polipeptídicas y va a estar la hormona sola a este nivel, cuando abandona el aparato de Golgi. Y en ese momento va a ser englobado por una vesícula de transporte. Esa vesícula de transporte se tiene que acercar a la membrana plasmática y la membrana plasmática tiene que rodear la vesícula para que se pueda producir la exocitosis. Para que esto se produzca, siempre tienen que tener tienen que tener iones de calcio. Hay alguien que quiere entrar, así que disculpen otra vez. La hora, Ramos. Entonces, teníamos que los ribosomas producían preprohormona, péptido señal, cadena polipeptídico y hormona. Al abandonar el retículo endoplásmico rugoso, pierde el péptido señal y se transforma en prohormona, que es las cadenas polipeptídicas más la hormona. Al atravesar el Golgi, se pierde las cadenas polipeptídicas y solamente queda la hormona, que ya es la hormona activa. Esta inclusión de la hormona dentro de las vesículas, eso actúa como reservorio, ya que las hormonas que son proteicas son activas desde que salen a la circulación ya son activas, o sea que no puede, esta es la única forma que tienen de estar almacenadas dentro de la célula es en estas vesículas. Entonces habíamos dicho que para que se produzca la exocitosis van a necesitar de iones de calcio. Acuérdense porque en esta clase vamos a ver ahora el metabolismo de calcio. Bien. La pregunta 2, ¿hay alguna duda? Y por otro lado, les había pedido que con ayuda también del dibujo hagan o especifiquen cómo se sintetiza una hormona esteroidea, en este caso el cortisol. En este caso, en el caso anterior, las organelas de la célula que actuaban eran el retículo endoplásmico rugoso y el Golgi, eran las dos organelas. En este caso vamos a cambiar las organelas. Por un lado tenemos que tener dentro de la célula unas gotitas de grasa que se van a transformar en este colesterol y esto en colesterol. Ese colesterol tiene que ingresar en la mitocondria. ¿Por qué? Porque la mitocondria tiene una enzima que va a desdoblar el colesterol a pregnenolona. Esa pregnenolona ya no hay enzimas dentro de la mitocondria que puedan degradarlo, entonces sale la pregnenolona y se va a incorporar al retículo endoplásmico liso. En el retículo endoplásmico liso hay enzimas que van a degradar la pregnenolona a hidroxipregnenolona, 17-hidroxipregnenolona, de ahí a 17-hidroxiprogesterona y de ahí al desoxicortisol. Hasta ahí hay enzimas que degradan estos sustratos. El desoxicortisol ya no tiene ninguna enzima que lo pueda degradar, entonces vuelve a salir del retículo endoplásmico liso para volver a incorporarse a la mitocondria. Y en la mitocondria ese desoxicortisol se va a transformar en cortisol, que es el que va a ser eliminado, que va a ser vertido hacia la sangre para que vaya al órgano blanco que corresponde. Bueno, estas eran poner verdadero o falso según corresponde a las distintas frases.
Las hormonas proteicas en general viajan en la sangre unidas a globulinas específicas. Eso es falso porque las proteínas son hidrosolubles, entonces viajan disueltas en el plasma y no necesitan de globulinas transportadoras. Las hormonas esteroideas se unen a proteínas para circular en la sangre. En este caso, las hormonas esteroideas no son hidrosolubles, entonces necesitan estar unidas a proteínas para poder transportarse en la sangre. Hoy habíamos dicho, cuando vimos la pregunta de la síntesis de proteína, de hormonas proteicas, mejor dicho, que las hormonas proteicas no se podían almacenar porque ya son activas ni bien salen, que se podían almacenar solamente en las vesículas. En el caso de las hormonas esteroideas, permanecen inactivas mientras estén unidas a las proteínas. Y recién cuando se desprenden de las proteínas, recién son hormonas activas. Esa es una forma de almacenar las hormonas esteroides. La hormona T3 y T4 tiene como segundo mensajero al AMP cíclico. Habíamos dicho que la T3 y la T4 tenían receptores en el núcleo. Y ahora vamos a ver también que pueden tener receptores en las mitocondrias. Si tiene receptor en el núcleo, o está dentro de la célula, ya no necesita un segundo mensajero. Por eso esta frase es falsa. No hay segundo mensajero para la T3 y la T4. El cortisol tiene como segundo mensajero al calcio. También es falso. El cortisol tiene los receptores dentro del citoplasma de la célula. No necesita de un segundo mensajero. Las prostaglandinas derivan del ácido araquidónico. Las prostaglandinas son hormonas lipídicas de tipo eicosanoides que derivan del ácido araquidónico. La adrenalina deriva de un aminoácido, es verdadero, deriva de la tirosina, al igual que la T3 y la T4. La calcitonina es una hormona proteica, es verdadero. La tiroides tiene hormonas que derivan de aminas, que son la T3 y la T4, y la calcitonina, que es una hormona proteica. Y la última frase era: dos hormonas son sinérgicas cuando disminuyen la actividad de un órgano. Esto es falso. Lo que hacen es aumentar la actividad de un órgano. El horario, chicos, tengo que cortar la clase para hacerlos entrar. Bueno, eso ya vimos, entonces ya estaban todos. Bueno, ahora en la quinta pregunta era: explique con ejemplos un feedback positivo y otro negativo. Esto también encontré muchos errores, así que por eso puse dibujo para que se den cuenta de cómo es. Había muchos errores en el trabajo práctico. La retroalimentación, ¿qué busca? Busca el efecto contrario al estímulo inicial. Fíjense, si este animal, supóngase que sea un perro, recién comió, la cantidad de glucosa en sangre va a estar aumentada. Entonces, esa información de que la glucosa estaba alta en sangre va a ir hasta las células beta del páncreas, y esas células beta del páncreas, el ADN le va a informar al ARN que tiene que sintetizar insulina. Esperen que ponga el... La insulina se sintetiza y esa insulina, ¿qué va a hacer? Va a provocar una disminución de la glicemia. Entonces, un feedback negativo es cuando el estímulo inicial, que es glucemia alta en sangre, es contrario al efecto final, que la glucemia es baja en sangre. Es decir, glucemia alta en sangre y el efecto es glucemia baja en sangre. Eso es retroalimentación negativa. Con respecto a la retroalimentación positiva, me pusieron unos ejemplos que no corresponden. Solamente hay dos retroalimentaciones positivas en el organismo, que son la coagulación y la oxitocina. Cuando es un feedback positivo, el efecto inicial
es el mismo o mayor que el efecto final. Era el ejemplo acá tenemos el ejemplo de la oxitocina. Cuando el feto está grande, a término, la cabeza pega contra el cuello del útero, que tiene terminaciones nerviosas, que van a ir hasta el hipotálamo va a producir sus factores liberadores de gonadotrofina, va a producir la producción de oxitocina, que va a ir a la neurohipófisis y va a ser secretada. La oxitocina va a llegar acá al útero y va a producir la contracción de las paredes del útero. Como el útero se contrae, la cabeza pega más fuerte contra el cuello del útero y de nuevo se va a producir mayor cantidad de oxitocina. Y ¿Sí? ¿Son las únicas dos que tienen retroalimentación positiva entonces? Sí, porque las otras son muy momentáneas, entonces no se la consideran. Si lees en los libros siempre te dicen coagulación y oxitocina. Las otras se producen en momentos específicos, es para poder regular, pero las dos que se consideran positivas son esas. Sí. Bueno, este cuadrito me gustó, por eso les puse para que se clarifique un poco más. Acá yo les pedí las hormonas producidas en el hipotálamo y que actúan sobre la adenohipófisis. El hipotálamo produce 5 hormonas que son liberadoras y 2 que son inhibidoras. Los factores liberadores son factor liberador para la TSH de la adenohipófisis, que es la que estimula la tiroides, estimulante de la adrenocorticotrofina, que es la hormona que va a ir a actuar en la corteza adrenal. También puede estimular la producción de gonadotrofinas. Las gonadotrofinas son FSH y LH. La hormona de crecimiento, también hay un factor liberador de la hormona de crecimiento. Y por último, un factor liberador para la prolactina. Y con respecto a los factores inhibidores, son para la prolactina y para la hormona de crecimiento. Esta es la que se llama somatostatina y esta es inhibidora de la prolactina. Esas son las 7 hormonas que actúan, que se producen en el hipotálamo y que actúan sobre la adenohipófisis. ¿Alguna duda? Bueno, entonces ahora vamos a ir a la clase de hoy. Entonces, ahora vamos a terminar o a dar la segunda clase de endocrino. En este caso vamos a estudiar tiroides, paratiroides, suprarrenales, páncreas, glándula pineal y gónadas. Entonces vamos a empezar con la tiroides. Tiroides, acá en este dibujo tienen la estructura de tiroides y paratiroides. Las tiroides son 2 glándulas que se encuentran entre la laringe, este es el último cartílago de la laringe, y los primeros anillos de la tráquea. Son 2 lóbulos unidos por un istmo, y en su estructura vamos a encontrar, por un lado, folículos. Estos son los folículos, estas son las células foliculares, y hay un espacio dentro de las células foliculares que está llena de un coloide. Y por fuera de estos folículos se encuentran estas células que se llaman células parafoliculares o células C. El folículo va a producir las T3 y T4, que es la tiroxina, la hormona de la tiroides. Y las células parafoliculares van a producir la calcitonina. Entonces, los folículos tiroides van a producir T3 y T4. El número ese 3 o 4 depende de los iones de yodo que tenga esa hormona.
y las células parafoliculares entonces van a producir calcitonina. Primero vamos a empezar cómo es la síntesis de T3 o T4. Habíamos dicho que esta hormona, la T3 o la T4, es una hormona derivada de una amina. En este caso es la tirosina. Entonces, nosotros tenemos, estas son las células foliculares y este es el espacio que queda en medio de las células foliculares. Estas células foliculares van a tomar desde la sangre el yodo. En realidad, el yoduro. Ese yoduro va a ser introducido a la célula folicular y la va a atravesar. Va a ir a el coloide que se encuentra entre las células foliculares y ese yodo por una enzima va a ser oxidado. Entonces vamos a tener yoduro oxidado. Por otro lado, estas células también sintetizan una proteína que se llama tiroglobulina. Tiro es porque tiene el aminoácido tirosina y globulina es una proteína. O sea, la tiroglobulina es una proteína sintetizada por las células foliculares. Entonces la sintetizan las células foliculares y la van a pasar hacia el coloide o el espacio que hay en el medio de las células foliculares. Entonces, este hilo azul que tienen acá, esta sería la globulina, y estos grupos cerrados son el aminoácido tirosina. Entonces, tirosina y la globulina. La globulina va a unir varias moléculas de tirosina. Ahora, dentro de este folículo, en la cavidad del folículo, esa tirosina se va a ir a unir, el yodo se va a unir a esa tirosina. Fíjense, acá tenemos, esta sería la globulina y esto es el aminoácido tirosina. Entonces, el yodo se va a unir a esas tirosinas. Cuando se une con dos yodos, se llama diyodotironina. Y supónganse que este se haya unido con un solo yodo, es monoyodotirosina. Y después va a pasar esto, que la tirosina se va a unir a otra tirosina y entonces, en este caso, ¿qué se formó? Se formó la T4, porque se unieron dos diyodotironina. ¿Está? Si esta hubiera sido diyodotironina y esta tuviera un solo yodo, entonces sería una diyodotironina y una monoyodotironina, va a dar la T3. ¿Está? Pero todavía tenemos el aminoácido tirosina unido a la globulina. Entonces, como les dije, si hay 4 iones de yodo, se forma la T4. Si hay 3 iones de yodo, se va a formar la T3. Las dos son activas. Es más, hay veces que la T4 va a sangre y de ahí va al hígado y el hígado se encarga de desyodificar, es decir, le saca un yodo y le transforma en T3. T3 o T4, las dos son activas. Entonces, fíjense, tenemos la célula folicular, el espacio entre las células foliculares, tenemos la globulina y acá tenemos 2 tirosinas, cada una con 2 yodos, que está formando la T4. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Ahora necesitamos que esto que ya se unió con el yodo entre de nuevo a la célula. Entonces, esta célula va a empezar a desarrollar pseudópodos. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de la hormona que estimulaba la tirotrofina, decía una de las funciones era aumentar los pseudópodos de las células foliculares? Esto es lo que hace la tirotrofina. ¿Está? Entonces, esos pseudópodos envuelven a esa tiroglobulina y la introducen dentro de la célula. Fíjense, acá tenemos una T4, pero todavía está unida a la globulina. Entonces, una vez que está dentro de la célula, esa globulina se empieza a seccionar
y empieza a separarse la T4 en este caso. Y esa T4, con 4 iodos, es la que va a ser eliminada hacia la sangre. Fíjense, esta tiene 4 iodos, es la T4, y esta tiene 3 iodos, es la T3. Bueno, esa entonces es la síntesis. ¿Hay alguna duda con respecto a la síntesis? Lo único que tienen que tener en cuenta cuáles son los pasos que se producen dentro de la célula folicular y cuáles son los pasos que se producen dentro del coloide del folículo. Profe, cuando dijo algo de la T que transformaba en T3, ¿dónde lo dijo que se En hace? el hígado. El hígado desiodifica la T4 y la transforma en T3. O sea que no se forma T3 directamente. Sí, se forma T3, pero cuando pasa por el hígado, como también es activa, la T3 le saca un yodo a la T4 y la manda a la sangre, porque las dos son activas. Bueno, ¿cuáles son los efectos de la T3 y la T4? Estas son hormonas que tienen muchos órganos blancos, igual que la hormona de crecimiento, porque es una hormona que actúa sinérgicamente con la hormona de crecimiento. Las dos juntas hacen que aumente el crecimiento de ese animal que estemos estudiando. Entonces, las hormonas tiroideas actúan sobre muchos órganos y tejidos, prácticamente en todos los órganos y tejidos. Intervienen en los procesos morfogenéticos. ¿Qué quiere decir esto? Que a nivel, cuando es embrión el animal, ya está actuando la T3 y la T4 para la formación de los órganos de ese embrión. También actúa sobre el crecimiento y diferenciación celular. Acuérdense que siempre cuando se está formando un individuo, hay células madres que se van diferenciando, y sobre esa diferenciación también actúan las hormonas tiroides, la T3 y la T4. Regulan también una cantidad de procesos metabólicos dentro del organismo. Lo que hacen también es actuar a nivel de las células, de los tejidos, hacen que esas células consuman más oxígeno. Y ese consumo de oxígeno provoca calor. Entonces, estas hormonas tienen un efecto calorígeno. Con respecto a los glúcidos, a los hidratos de carbono, lo que hacen la T3 y la T4 es que se absorban más a nivel intestinal y que vayan a grasa y músculo. Acuérdense que estas hormonas actúan en procesos metabólicos. Si este es un animal que tiene que correr o saltar o lo que sea, el músculo va a necesitar de esa energía que producen los glúcidos. Y también tiene una acción insulínica. ¿Qué quiere decir? Estamos diciendo que los hidratos de carbono van a ir a grasa y músculo. Es decir, van a sacar los glúcidos de la sangre y la van a enviar a los órganos que necesiten de esa energía. También, con respecto a los lípidos, produce destrucción de los lípidos, es decir, lipólisis. Por lo tanto, va a disminuir el colesterol en la sangre. Con respecto al sistema nervioso central, es muy importante que haya una cantidad normal de T3 y T4 para el desarrollo del sistema nervioso central. En los humanos, si no hay buena cantidad de T3 y T4, se produce una enfermedad que se llama cretinismo, que es una enfermedad que afecta básicamente el desarrollo del sistema nervioso central. Entonces, es importante en el desarrollo de los tejidos fetales también, es lo que le estaba diciendo recién, y también activa la mielinización de los axones neuronales. Con respecto al corazón, aumenta la frecuencia cardíaca y también aumenta la presión arterial. Y lo que les decía hoy cuando hablábamos de las frases verdadera o falsa del trabajo práctico anterior, van a leer que se descubrió que los receptores no solo están en el núcleo de las células, sino que también hay receptores en las mitocondrias para las hormonas T3 y T4. Acuérdense que básicamente la obtención de energía se hace en las mitocondrias. Bueno, acá pusimos los órganos donde actúan y qué es lo que produce. En el corazón
La T3 y la T4 lo que hacen es aumentar la contractibilidad, eso es inotrópico, del miocardio, y cronotrópico quiere decir que aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces aumenta la contracción del músculo cardíaco y aumenta la frecuencia cardíaca. En el tejido adiposo tiene un efecto catabólico, habíamos dicho que estimula la lipólisis. En el músculo produce un efecto también catabólico, pero en este caso con respecto a las proteínas. Y en el hueso produce desarrollo, ya dijimos que actúa en forma sinérgica con la hormona de crecimiento. Con respecto al sistema nervioso, estimula el desarrollo normal del cerebro. En el intestino tiene una acción metabólica, habíamos dicho que hay una mayor absorción de carbohidratos, pero siempre acuérdense con efecto insulínico, es decir, que esos carbohidratos no vayan a sangre, sino vayan a los tejidos específicos. Con respecto a las lipoproteínas, también el efecto es metabólico y hay un aumento de la formación de receptores para la LDL. ¿Se acuerdan que era LDL? Era el colesterol de baja densidad. Este era el colesterol malo que decían, porque es el que se acumula en los vasos sanguíneos. Y otro efecto que también ya lo nombramos es el aumento por parte de los tejidos del consumo de oxígeno, que eso produce calor, por eso tiene un efecto termógeno. Bueno, estas hormonas tienen que estar en niveles bajos para producir sus acciones, pero siempre se puede producir un aumento de la T3 y la T4. En este caso, cuando hay aumento, se denomina hipertiroidismo. Ese hipertiroidismo se va a poner de manifiesto en el animal con polifagia, es decir, aumento del apetito, pero ese aumento de apetito no va a influir en el peso, va a haber pérdida de peso. También va a haber aumento de la sed y aumento de la producción de orina. ¿Está? Entonces, aumenta el apetito, hay pérdida de peso, aumenta la sed y aumenta la producción de orina. Hay una hiperactividad, para ponerlo en contraposición con el hipotiroidismo, que hay una letargia, y también hay una taquicardia por esa hiperactividad. En el corazón se puede producir una miocardiopatía hipertrófica, es decir, el corazón va a aumentar de tamaño, lo que va a provocar una insuficiencia cardíaca. Y en el otro extremo tenemos cuando la cantidad de T3 y T4 es muy baja, el animal está letárgico, es decir, el otro tenía hiperactividad, este está letárgico, el animal está muy decaído, hay obesidad, hay alopecia troncal bilateral, es decir, en el tronco del animal hacia ambos lados del plano longitudinal medio hay alopecia, y esa alopecia suele ser muy característica también, la punta del rabo también está alopésica. Y por lo general la piel está engrosada. Los signos cardiovasculares, fíjense, son contrarios al hiper. Bradicardia con contractibilidad cardíaca reducida. Son todos los efectos contrarios. Hay neuropatías como parálisis facial uni o bilateral. Y las razas predispuestas, estas son mucho más, pero le puse las principales. Hay muchas razas de perros que son predispuestas al hipotiroidismo. Acá tenemos el Golden, el Doberman, Pinscher, etcétera, etcétera. Hay muchas, se produce mucho en los caninos el hipotiroidismo. Bueno, con eso terminaríamos lo que es T3 y T4, que vimos síntesis y funciones. Ahora nos trasladamos afuera de los folículos tiroideos, en las células que están entre los folículos, que se llaman células parafoliculares, que van a producir esta hormona proteica, que es la calcitonina. Pero antes de empezar a hablar específicamente de la calcitonina, vamos a hacer una pequeña introducción, porque las dos hormonas que siguen, tanto de la tiroide como de la paratiroide, son las que se van a encargar de mantener un nivel constante de calcio y fósforo, calcio, fósforo y magnesio, que generalmente van juntos.
¿Para qué se usa, para qué usa el organismo el calcio, el fósforo y el magnesio? Hay un montón de procesos fisiológicos que necesitan de la intervención del calcio o que el fósforo forme parte de esas estructuras. Por ejemplo, el calcio en la conducción nerviosa, ¿se acuerdan que habíamos visto que cuando vimos contracción muscular en fisiología 1, que para que la miosina se desprenda de la actina, necesitábamos que el calcio esté presente para que se pueda despegar la miosina de la activa, que es la, esto es la contractibilidad muscular, el segundo paso. La conducción nerviosa era, ¿se acuerdan? En los botones terminales de las neuronas habían las vesículas con los neurotransmisores. Y esas vesículas se podían romper para ser liberadas en presencia de calcio. Entonces, conducción nerviosa para la liberación de los neurotransmisores. Contractibilidad muscular para que la miosina se desprenda de la actina. Secreción y acción hormonal. ¿Se acuerdan que recién les dije que cuando salían las hormonas proteicas del aparato de Golgi estaban en una vesícula y para que esa vesícula pueda ser exocitada necesitaba la presencia de calcio? También la permeabilidad de la membrana celular, los canales de calcio son muy importantes para la permeabilidad de la membrana. La coagulación sanguínea, ¿se acuerdan que había un factor de la coagulación que era el calcio, que actuaba en ese proceso? Y también es muy importante en la mineralización ósea, es decir, que el calcio se acumule en el hueso para dar esa consistencia dura que tienen los huesos. El fósforo, por su parte, forma parte de la estructura de la membrana plasmática, forma parte de los nucleótidos, del ARN y del ADN. Está en los enlaces de alta energía como el ATP o el GTP. También actúa como segundos mensajeros, formando parte del AMP cíclico o el GMP cíclico, y también es regulador de diversas enzimas. Acá no está, pero se acuerdan que cuando vimos el práctico de leche, habíamos dicho que las micelas, las submicelas, estaban unidas unas a otras por puentes de fosfato de calcio. Ahí también actúa. Y después acá hay un montón de situaciones que no se pusieron, pero por ejemplo, desde que el espermatozoide abandona el testículo y empieza a pasar a través de la cabeza, cuerpo y cola del epidídimo, siempre necesita de calcio para todos los procesos que va sufriendo el espermatozoide hasta llegar a la cola del epidídimo. Es decir, son innumerables las acciones del calcio, del fósforo y del magnesio. Pero siempre estos tres iones tienen tres órganos que son específicos para la regulación de la cantidad de esos iones que va a haber en la sangre o en los órganos. Y esos tres órganos son riñón, hueso e intestino. ¿Por qué el riñón? Porque el riñón puede reabsorber calcio o puede excretar calcio. Entonces puede aumentar o disminuir la cantidad de calcio que se queda en el organismo. El hueso es muy importante porque el calcio necesita ser depositado en los huesos para que el hueso adquiera la dureza con esa mineralización. Y el intestino también es importante porque puede absorber más o menos calcio. Entonces, sobre estos tres órganos van a actuar las dos hormonas que están relacionadas con los niveles de calcio, fósforo y magnesio. Por un lado tenemos la hormona tiroidea, que es la calcitonina, y por otro tenemos la hormona antagonista de la calcitonina, producida por la paratiroide, que se llama paratormona. Entonces, paratormona y calcitonina van a actuar sobre el riñón, sobre hueso, sobre intestino, para regular la cantidad de calcio, fósforo y magnesio que tenga ese organismo. Bueno, yo acá les puse un cuadrito con las acciones fisiológicas y a un costado le puse las acciones específicas en cada uno de esos tres órganos que vimos recién. Entonces, en general, siempre la calcitonina se considera una hormona hipocalcemiante, es decir,
que va a sacar el calcio de la sangre y la va a incorporar, por ejemplo, a los huesos. Y actúa, es antagonista de la paratormona. ¿Cómo se hace esa acción hipocalcemiante? Lo que tenemos que hacer es sacar el calcio de la sangre e incorporarlo. En primer lugar, se puede incorporar a los huesos. Y acá entonces lo que hace la calcitonina es inhibe la resorción ósea. ¿Qué quiere decir la resorción? Es la desmineralización del hueso. Esta resorción ósea está mediada por los osteoclastos, pero dijimos que la calcitonina inhibe este proceso. Es decir, que la calcitonina no va a actuar sobre los osteoclastos, sino va a actuar sobre las células que forman los huesos, que son los osteoblastos. Y también es hipocalcemiante porque lo que hace es aumentar la excreción renal de calcio. Y acá les volví a aclarar que estimula los osteoblastos, favoreciendo el depósito de calcio en los huesos. Y acá le puse entonces los 3 órganos sobre los que actúa. Inhibe la absorción intestinal de calcio. ¿Para qué? Para mantener la hipocalcemia. Inhibe la resorción ósea, es decir, no saca el calcio de los huesos, también para reducir la calcemia. Y por último, a nivel de intestino, aumenta la excreción, es decir, aumenta la expulsión de calcio por los riñones. ¿Tá? Esos son los 3 órganos entonces: intestino, hueso y riñón. ¿Estamos hasta ahí? ¿Hay alguna duda? Bueno. No, profe. Bueno. Paratormonas. Las paratormonas son pequeños agrupaciones celulares, se encuentran 2 de cada lóbulo de la tiroides, y estos 4 lóbulos van a producir una sola hormona que se llama paratormona, que también va a actuar sobre los 3 órganos que tienen que ver con el metabolismo del calcio, el fósforo y el magnesio. Va a actuar sobre el hueso, sobre el riñón y sobre el intestino. ¿Qué va a hacer en el hueso? Esta hormona es la contraria a la calcitonina, por lo tanto es una hormona hipercalcemiante. Aumenta el calcio en sangre. ¿De dónde va a sacar ese calcio para mandarlo a la sangre? Primero lo va a sacar del hueso. Entonces, en este caso, esta hormona actúa sobre los osteoclastos para favorecer la resorción ósea. Fíjense que del hueso está sacando calcio. También va a actuar sobre el riñón. En este caso lo que va a hacer es que el riñón reabsorba calcio, o sea, que quede calcio en el organismo. Y ese calcio se va a transformar en 1,25-dihidroxicólicalciferol, que es la vitamina D. Y esa vitamina D va a actuar sobre el intestino para que el intestino absorba más calcio. Todo ese calcio que va a ir recogiendo de todos estos órganos va a hacer que el calcio aumente en sangre. Cuando el calcio está muy elevado en sangre, se va a producir un feedback negativo para que se deje de producir la paratormona. ¿Vamos hasta ahí? Cualquier cosa me para. Entonces, acá les volví a poner los 3 órganos: hueso, riñón e intestino. En el hueso activa la función de osteoclastos para aumentar la resorción ósea, es decir, la pérdida del calcio de los huesos, y así aumentar los niveles plasmáticos de calcio. Es hipercalcemiante. En el riñón estimula la reabsorción renal de calcio, que el calcio quede dentro del organismo para poder producir la hipercalcemia. Y en el intestino actúa sobre la mucosa intestinal, favoreciendo la absorción del calcio. Esto se hace en forma indirecta, es lo que recién dijimos, es el colecalciferol, que es la vitamina D, que actúa sobre el riñón, haciendo que se absorba más calcio. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Bueno.
Bueno, biosíntesis, esto ya lo vimos muchas veces, así que no voy a detenerme. Bueno, ahora vamos a pasar a las glándulas adrenales. Las glándulas adrenales o suprarrenales se llaman así porque siempre se encuentran en el ángulo, en el borde superior de los riñones. Al estar adosada a los riñones, son retroperitoneales, o sea, no hay mesenterio que la una al peritoneo parietal, entonces son retroperitoneales. Y son unas glándulas endócrinas alargadas que tienen una parte externa, que es la corteza, y una parte interna, que es la médula. A su vez, la corteza, de acuerdo a la disposición de las células, tiene distintos nombres. La que está en la parte más externa, esta sería la cápsula de la glándula adrenal, se disponen en forma de, como si fueran folículos, como si fueran globos. Por eso esta parte se llama zona glomerular. Después, estas se disponen en hileras como cordones y constituyen la zona fasciculada, como fases. Y por último, en forma de redes se disponen las células, como formando una red, y es la zona reticular. Cada una de estas células produce una hormona esteroidea distinta. La zona glomerular produce los mineralocorticoides, que es la aldosterona. La zona fasciculada produce el cortisol y la zona reticular produce las hormonas sexuales. Se dice que un porcentaje de la zona reticular también produce glucocorticoides como el cortisol. Entonces, en la zona glomerular, que era la zona más externa, la que está pegada a la cápsula de la glándula adrenal, se produce mineralocorticoides, que es la aldosterona. Fíjense, el colesterol va a ir a entrar a la mitocondria, se transforma en pregnenolona y de ahí pasa a la mitocondria, progesterona, corticosterona. La corticosterona vuelve a la mitocondria y se transforma en aldosterona, que es la que va a ser eliminada hacia la sangre. En la zona reticular, también desde el colesterol, vamos a obtener las hormonas sexuales. Esta zona reticular, que es la zona más pegada a la médula de la glándula adrenal, esta zona, cuando el animal es castrado, esta zona aumenta mucho de tamaño, por lo menos 3 a 4 meses después de la castración, para hacerse cargo de la producción de hormonas sexuales. Al haber retirado las gónadas, no hay producción de hormonas sexuales. Entonces se hipertrofia esta zona para producir las hormonas sexuales. Y la zona fascicular y en cierto porcentaje la zona reticular, desde el colesterol vamos a obtener el cortisol o la corticosterona, que son los dos esteroides de esta zona, que son glucocorticoides. Este es mineralocorticoides, estos son glucocorticoides y estas son hormonas sexuales. Profe. Sí. ¿Qué significa ahí en el gráfico anterior que estaba hablando DEA? Es androstenediona. Es la sigla. No les voy a tomar, si les pido, le voy a pedir la producción del cortisol, pero ya no les voy a pedir tanto porque si no se van a morir. Es la sigla, es dihidro, pero no les voy a tomar, les puse para que vean cómo es, pero si les llego a tomar, le voy a tomar esto: colesterol, pregnenolona, hidroxipregnenolona, progesterona y de ahí el cortisol. Ah, bien, gracias, profe. No, de nada. Bueno, no sé para qué le puse esto acá. Bueno, con respecto a la corteza, entonces ya habíamos visto que se producen mineralocorticoides, glucocorticoides, y en la zona de la médula adrenal se producen las catecolaminas. Estas son hormonas también derivadas de un aminoácido, también derivadas de la tirosina, que son la adrenalina y la noradrenalina.
Bueno, después, cuando veamos médula, vamos a ver. Bueno, esto no se mareen, pero es simplemente para que vean que en la zona fasciculada se produce cortisol o glucocorticoide o corticosterona y son los glucocorticoides. En la zona glomerular, mineralocorticoides, y en la zona reticular las hormonas sexuales. ¿Cuáles son las funciones de los mineralocorticoides? La aldosterona es la hormona de esta parte de la corteza adrenal, y ella se va a encargar del equilibrio electrolítico. Es decir, el órgano blanco va a ser el riñón y específicamente los túbulos distales de la nefrona, donde van a producir una retención de sodio y se va a secretar potasio e hidrógeno. Con eso van a obtener un equilibrio electrolítico. Esa es una de las funciones. Y la otra es la hemostasia de la presión arterial. Esto ustedes ya vieron en Fisiología 1, que es la renina, angiotensina, aldosterona. Esto que ya habían visto en el primer cuatrimestre. Fíjense, si se produce una disminución de la presión arterial, esa va a ser la información que va a recibir el riñón, que hay una baja de la presión arterial. Entonces el riñón va a producir la renina. Pero fíjense que esta renina tiene una sola N, a diferencia de la renina que habíamos estudiado en el cuajo, que tenía 2 N. Entonces, esa renina lo que va a hacer es activar el angiotensinógeno que estaba en el hígado, lo va a transformar en angiotensina 1. Esa angiotensina 1 en el pulmón se va a transformar en la angiotensina 2. Y esa angiotensina 2 va a producir un aumento de la actividad simpática, va a producir la reabsorción de sodio y cloro, excreción de potasio y retención de agua. ¿Se acuerdan que el estímulo inicial era una baja de la presión arterial? Entonces, estamos reteniendo agua, por un lado. Y entonces, esa angiotensina también lo que va a hacer es que la zona glomerular de la corteza adrenal produzca aldosterona. Y esa aldosterona va a producir esto que dijimos recién, la retención de agua, y por otro lado, sobre los vasos sanguíneos, va a aumentar la vasoconstricción de los vasos sanguíneos. ¿Qué va a provocar todo esto? Sobre todo la vasoconstricción, un aumento de la presión arterial. Entonces, cuando la presión arterial está alta, se va a producir un feedback negativo para que no se produzca más renina. ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Se acuerdan? Sí, sí, profe. Bueno. Seguimos con la zona que seguía la glomerular, que era la zona fasciculada, que producía un glucocorticoide, que es el cortisol. El cortisol es una hormona esteroidea que va a tener sus receptores dentro del citoplasma de la célula, por lo que no va a necesitar segundos mensajeros. ¿Cuáles son las funciones de ese cortisol? Estimula la gluconeogénesis. ¿Qué quiere decir? Que sintetizan glucosa a partir de sustancias que no son hidratos de carbono. Por ejemplo, aminoácidos. Esos aminoácidos los van a transformar en hidrato de carbono. Entonces, sintetizan hidrato de carbono a partir de sustancias que no son hidrato de carbono. También lo que hacen es disminuir la utilización celular de glucosa y aumentar la glucosa en sangre. Entonces, lo que hace es cerrar las barreras para que la glucosa no entre a la célula y así vaya a la sangre. Y entonces va a aumentar la glucosa en sangre. Es hiperglucemiante. También va a aumentar la lipólisis, es decir, va a producir la destrucción de los lípidos
y va a redistribuir la grasa en hígado y abdomen. Inhiben la síntesis de proteínas, facilitan la excreción de agua, el órgano blanco va a ser el riñón, y esta que sería una de las funciones más importantes del cortisol, que es bloquear la respuesta inflamatoria. ¿Qué pasa si se produce una inflamación? Supónganse que a ustedes le entra un clavo en la piel. Entonces, ese va a ser el antígeno que está entrando al organismo. ¿Y qué se va a producir en ese lugar donde se introdujo este antígeno? Los capilares se van a dilatar y van a aumentar su permeabilidad. Es decir, que el líquido que está circulando por esos capilares va a salir de los capilares y va a entrar al intersticio. Entonces, ese líquido que se acumula es el que va a empezar a hacer presión sobre los tejidos, y eso es lo que provoca el dolor en la inflamación, la presión del líquido sobre los tejidos. Entonces, ¿qué hace el cortisol? Lo que hace es inhibir la dilatación capilar. Cuando se dilatan los capilares y aumentan la permeabilidad de esos capilares, también se pasan desde los capilares hacia el tejido que está siendo injuriado, salen los glóbulos blancos. Y al salir los glóbulos blancos, esos glóbulos blancos producen unas sustancias que son promotoras de la inflamación, como son las prostaglandinas, los leucotrienos, que lo que hacen es llamar a más glóbulos blancos para que vayan a esa zona. Entonces, el cortisol lo que hace es inhibir la dilatación capilar, inhibir la migración de glóbulos blancos, y al inhibir la migración de glóbulos blancos también inhibe la formación de las sustancias promotoras de la inflamación, prostaglandinas, leucotrienos, etc. ¿Está? Después creo que le puse un dibujito como para explicarnos mejor. También el cortisol o glucocorticoides suprimen el sistema inmunológico. Estas son las sustancias que se dan de por vida a los seres que son trasplantados. Para suprimir el sistema inmune se da constantemente el glucocorticoide, para que el sistema inmune no se dé cuenta que hay un órgano que no pertenece al organismo. Y la otra cosa que hace es en el estómago aumenta la producción de ácido clorhídrico. Creo que les puse un dibujito. Bueno, estas son las fases de la inflamación. ¿Ven? Se introduce un clavo, hay un daño en el tejido, entonces automáticamente, fíjense, estos serían los capilares, cómo se dilatan los capilares y empieza a incorporarse al líquido intersticial el líquido que sale de los capilares, y desde los capilares también los glóbulos blancos. Cuando salen esos glóbulos blancos a esta zona, producen sustancias que llaman a más glóbulos blancos, que son las prostaglandinas o los leucotrienos. Y también, fíjense cómo van saliendo los glóbulos blancos hacia esa zona que está siendo injuriada. Entonces, ¿qué hace el cortisol? Inhibe que estos vasos sanguíneos se dilaten y aumenten la permeabilidad. Por lo tanto, van a inhibir el traslado de los glóbulos blancos hacia el líquido intersticial, y por lo tanto no va a haber las sustancias promotoras de la inflamación, como son leucotrienos o prostaglandinas. ¿Está? ¿Se entiende cómo es? Sí, profe. No sé si soy la única que sigue viendo la pantalla del glucocorticoide. Ay, a ver. Creo que se trabó, profe. A ver. ¿Ahí? ¿Seguís viendo eso? Sí, se sigue viendo lo mismo. No sé si soy la única. No, yo lo veo igual. Sí. Actualizarle, a ver, o volver a cargar. Bueno, entonces han visto cómo es, ¿no? Todo esto es lo que se produce con la inflamación, y
qué es lo que hace el corticoide para que todos estos procesos de dilatación capilar, aumento de permeabilidad y la exocitosis de los vasos, de los glóbulos blancos, se inhiban. Todos estos procesos que se van produciendo son inhibidos por el cortisol. ¿Pudiste ver, creo que era Chi? Sí, Macarena. Sí. Macarena. Sí, profe. Bueno. ¿Alguna pregunta? Bueno, y las hormonas sexuales ya las vamos a estudiar cuando veamos los órganos reproductivos, ¿no? Por eso no los volví a poner acá. Entonces vamos a pasar a lo que es la médula adrenal. En la médula adrenal se producen catecolaminas, que son grupos que en su estructura tienen un grupo catecol. Las más importantes de las catecolaminas son adrenalina y noradrenalina. Acuérdense que esta parte amina de las catecolaminas son del aminoácido tirosina. Las catecolaminas también son neurotransmisores. Participan en mecanismos integrativos, tanto neuronales como endocrinos. Lo que les decía recién, que al ser neurotransmisores también actúan a nivel de las neuronas. Por lo que entonces el sistema nervioso simpático y la médula adrenal forman una unidad anatómica y fisiológica, conocida como sistema simpático-adrenal. Este sistema juega un importante papel junto al eje hipotálamo hipoficiario adrenal en la respuesta al estrés. La adrenalina, también llamada epinefrina, se sintetiza y almacena en la médula adrenal. Es liberada hacia la circulación sistémica desde las células de la médula adrenal, y la noradrenalina es sintetizada y almacenada no solamente en la médula, sino también en los nervios simpáticos periféricos. De esto yo le puse acá, pero esto es lo que más me interesa, que sepan los pasos de la síntesis de catecolamina. Fíjense, de la tirosina, que es el aminoácido del que deriva, se transforma en dopa, la dopa en dopamina, y de ahí se introducen a una vesícula y se transforma en noradrenalina y adrenalina. Esa sería la síntesis de estas dos hormonas de la médula adrenal. En conjunto, en general, la adrenalina y la noradrenalina aumentan la glucemia, sobre todo en hígado, promueve la glucogenólisis, glucógenolisis, es decir, ese glucógeno que está almacenado en el hígado lo dividen en glucosa y lo mandan a la sangre. Por eso es que aumenta la glucemia. Destruye el glucógeno y lo transforma en glucosa para enviarlo a la sangre. Estimula la glucógenolisis, es decir, destruye el glucógeno, como dijimos, también en el músculo esquelético. Esto era en el hígado, y en el músculo esquelético también. Destruye el glucógeno y transporta la glucosa hacia la sangre. Inhibe la producción de insulina, porque lo que estamos haciendo es aumentar la producción de la glucemia. Entonces inhibe la producción de insulina y estimula la secreción de glucagón, que es la hormona que va a actuar también en el mismo sentido, aumentando la glucemia. También promueve la lipólisis, y con respecto al corazón, hay una estimulación cardíaca con aumento del gasto cardíaco. Y si la tomamos por separado, para ver las diferencias, fíjense, con respecto al corazón tiene casi la misma función, incremento de la fuerza y frecuencia de la contracción cardíaca. Las dos producen lo mismo en el corazón. Con respecto a los vasos sanguíneos, sus efectos son contrarios. Mientras la adrenalina dilata los vasos coronarios, la noradrenalina contrae los vasos coronarios. Y esa misma dilatación se extiende a los vasos en general. Hay vasodilatación general de los vasos sanguíneos. Y en el caso de la noradrenalina hay vasoconstricción general.
En la adrenalina hay incremento del gasto cardíaco y en la noradrenalina descenso del gasto cardíaco. Y aumento de la glucogenólisis en el caso de la adrenalina e incremento de la glucogenólisis, pero en menor proporción en la noradrenalina. Bueno, estos son, no les voy a tomar, pero como para que tengan una idea, estos ya vieron en Fisiología 1 también, los efectos de la noradrenalina y adrenalina ejercen efectos metabólicos, para eso tienen distintos receptores que ahora no me interesan, aumenta la fuerza y la frecuencia cardíaca, la noradrenalina produce vasoconstricción, la adrenalina vasodilatación, la noradrenalina incrementa la presión sistólica y diastólica y la adrenalina incrementa la presión del pulso. Y las catecolaminas en general incrementan el estado de alerta. Estas son las hormonas que se producen en el estado de alerta o de fuga. O sea, son las que preparan el organismo para que ese organismo pueda huir de la zona donde está. Para huir, nosotros vamos a necesitar que aumente la frecuencia cardíaca, que aumente la frecuencia respiratoria, que disminuya el peristaltismo, que aumente la sudoración, por ejemplo, todos los síntomas que van a producir el estado de huida son mediadas por estas dos hormonas. Bueno, con respecto al páncreas. El páncreas es un órgano neuroendocrino. Cuando veíamos la distribución o la estructura de los del sistema endocrino, habíamos dicho que había órganos que tenían grupos celulares que actuaban como glándulas endócrinas. En el caso del páncreas, hay dos estructuras bien manifiestas, que son las dos estructuras que tienen que ver con la secreción del páncreas. Por un lado tenemos los acinos pancreáticos, que en el medio tienen un conducto, que se van a empezar a unir para formar el conducto pancreático, y estas células de los acinos son las que van a producir el jugo pancreático que va a ir a través del conducto a desembocar en el intestino delgado. Y por otro lado, entre los acinos tenemos estos grupos celulares con células de distinto tipo, que son los islotes de Langerhans. Esos islotes de Langerhans tienen 4 tipos de células: alfa, beta, gamma y épsilon, que son las que producen las 4 hormonas de la glándula endocrina páncreas. Entonces, en el páncreas hay alrededor de 1 millón de islotes, están inervados por fibras simpáticas y parasimpáticas. El islote constituye entre el 2 y el 5% de la masa celular de todo el páncreas. Cada islote tiene entre 5.000 y 18.000 células. Las células beta producen insulina, las alfa-glucagón, las delta-somatostatina y las células PP o células F producen el polipéptido pancreático. Entonces, hay 4 tipos de células. Las beta producen insulina, las alfa-glucagón, las epsilon-somatostatina y las células PP o F, el polipéptido pancreático. Este sería un islote pancreático, el islote de Langerhans, y fíjense como las células que se encuentran en mayor proporción son las celestes, que producen glucagón, y las células de color rojo que están en el centro, que son las que producen insulina. Las otras se encuentran en mucho menor cantidad, que son las que producen somatostatina y polipéptido pancreático. En este caso, cuando hablamos de páncreas, hablamos de somatostatina pancreática para diferenciarla de la somatostatina hipotalámica, que inhibe la producción de hormona de crecimiento de la adenohipófisis. Bueno, empezamos con la primera. Entonces decimos, células beta del páncreas producen insulina. La insulina, como función general, tiene una función hipoglucemiante. Entonces, sobre los hidratos de carbono, ¿qué hace la insulina? Facilita el uso de glucosa, es decir, que va a abrir los canales de glucosa para que esa glucosa se introduzca a las células
y pueda ser sacada de la sangre para poder producir hipoglucemia. Promueve la producción de glucógeno en el hígado, es decir, toma varias moléculas de glucosa, las une, la transforma en glucógeno y la almacena en el hígado, y también en tejido adiposo y en músculo esquelético. Bueno, lo que les dije hace un rato, estimula a las células a captar glucosa para sacarla de la sangre, reduce la gluconeogénesis, eso habíamos dicho que si era gluconeogénesis es la obtención de hidrato de carbono desde sustancias que no son hidrato de carbono, por ejemplo, de proteínas. También disminuye la actividad de las enzimas hepáticas. Esa es todas las funciones que ejerce la insulina sobre los hidratos de carbono. Básicamente lo que me interesa que se acuerden es que lo que hace es abrir los canales de las células para que entre a la célula la glucosa. También produce glucogenogénesis, es decir, que se sinteticen moléculas de glucógeno en el hígado a través de la glucosa y también en músculo esquelético y el tejido adiposo. Sobre el tejido adiposo, ¿qué hace la insulina? Promueve la síntesis de triglicéridos y disminuye la lipólisis. Y sobre las proteínas, promueve la captación de aminoácidos en todos los órganos con excepción del hígado. Y también induce la síntesis de proteína e inhibe su degradación. Es decir, que forma... Sí. A mí también, sí. Y otra vez, ya vemos. A ver. ¿Qué pasó? No se mueve. Voy a dejar de compartir y voy a compartir de nuevo. Ahí. Ahí se ve. Sí, profe, cuando lo cambia, sí. Ahí está. Bueno. Ahí está páncreas. Entonces, ¿a dónde habíamos quedado? Aquí. Ahí, sí. Bueno. Entonces, volvemos a repetir. Nos interesa la función de la insulina sobre los 3 principios nutritivos. Sobre los hidratos de carbono, ¿qué está haciendo la insulina? La insulina lo que tiene que hacer es disminuir la glucosa en sangre. Entonces, para sacar la glucosa de la sangre, abre las puertas de las células para que la glucosa entre dentro de la célula. Promueve la síntesis de glucógeno, es decir, toma varias moléculas de glucosa, las une y la transforma en glucógeno para que sea reserva. Esa función la hace en el hígado, en el tejido adiposo y en el músculo esquelético. Reduce la gluconeogénesis, es decir, que no se produzca más glucosa desde sustancias que no son hidrato de carbono, por ejemplo, las proteínas. Eso hace con respecto a los hidratos de carbono. Eso creo que es lo más importante de saber. ¿Cómo hace la insulina para disminuir la glucosa en sangre? Que vaya a la célula, que se forme glucógeno, tanto en hígado como en músculo, como en tejido adiposo. Que no se forme más glucosa a partir de otro principio nutritivo, que eso es la gluconeogénesis. ¿Está? Todo esto es para hacer que la glucosa salga de la sangre. Entonces después dijimos que sobre el tejido adiposo promueve la síntesis de triglicéridos, disminuye la lipólisis, y sobre las proteínas promueve la captación de aminoácidos e induce la síntesis de proteínas. El glucagón es la hormona antagonista de la insulina y hace todo lo contrario. Saca glucosa de cualquier lado y lo mete a la sangre para que aumente la glucosa en sangre. Entonces, reduce la síntesis de glucógeno para hacer que esa glucosa permanezca libre y vaya a la sangre. También incrementa la glucogenólisis y la gluconeogénesis. El glucagón pretendemos que la glucosa vaya a toda la sangre. Entonces,
glucógeno lisis, es decir, destruimos glucógeno para enviar esa glucosa a la sangre, y también favorecemos que se forme glucosa desde sustancias que no son hidrato de carbono. Por eso es gluconeogénesis. Y por lo tanto, todos estos mecanismos van a hacer que aumente la glucosa en sangre, hiperglucemiante. Esto es lo que pasa durante el día en un animal normal. Se produce la ingesta de alimentos, por lo tanto, la glucemia aumenta. Si aumenta la glucemia, ese va a ser el estímulo inicial, ese va a ser la información que le va a llegar a las células beta del páncreas. ¿Para qué? Para que produzcan insulina. Esa insulina va a ser, ¿qué va a hacer con esa cantidad de glucosa en sangre? Va a hacer que las células captan esa glucosa, va a unir varias moléculas de glucosa y va a formar glucógeno en hígado, en músculo y en tejido adiposo. Entonces, con todas esas acciones, la insulina hace que la glicemia sea normal y después que la glicemia sea baja, hipoglucemia. Esta información de hipoglucemia va a llegar a las células alfa del páncreas para que produzca glucagón. Y el glucagón va a hacer lo contrario, va a sacar la glucosa de las células, va a destruir glucógeno para que la glucosa sea liberada, y por lo tanto la glucemia va a pasar de normal a estar elevado, a estar disminuida, ¿está? Y de ahí se va a producir una nueva ingesta y se va a volver a producir todo el ciclo. O sea que siempre los niveles de insulina y de glucagón van a estar fluctuando durante el día con las ingestas del alimento. Fíjense, acá tenemos glicemia alta y glicemia baja, que son los dos números. Si hay glicemia alta, el páncreas libera insulina, y si hay glicemia baja, el páncreas libera glucagón. El páncreas libera insulina, que produce estimular las células para captar glucosa, almacenar glucógeno en el hígado y estimular el almacenamiento de aminoácidos y grasas. Y cuando el páncreas libera el glucagón, se produce gluconeogénesis. Desde aminoácidos y grasa se convierten o se sintetiza más glucosa, y también se produce glucógenolisis, es decir, se destruye el glucógeno para que la glucosa pase a sangre. ¿Está hasta ahí? Bueno. ¿Cuáles son las otras dos hormonas que produce el páncreas? Acuérdense que eran pocas las células de los islotes que correspondían a la secreción de somatostatina y de polipéptido pancreático. La somatostatina, esta somatostatina pancreática, va a tener la misma función que la somatostatina hipotalámica, nada más que la somatostatina hipotalámica va a ejercer su acción indirecta, porque lo que va a hacer es que no se produzca hormona de crecimiento. Entonces, esta somatostatina lo que va a hacer inhibir la secreción de hormona de crecimiento, inhibir la absorción y digestión de nutrientes, y por último, inhibe a las otras células de los islotes para que no produzcan más hormonas, ya sea insulina, glucagón o polipéptido pancreático. Y con respecto al polipéptido pancreático, inhibe la secreción de enzimas pancreáticas y la contracción de la vesícula, siempre y cuando no sea el caballo, y también aumenta la motilidad intestinal y el vaciado gástrico. ¿Está? Entonces, inhibe la secreción de enzimas pancreáticas, es decir, que va a ir a actuar en forma parácrina. ¿Se acuerdan que era parácrina, que eran células que estaban cerca? O sea, este polipéptido pancreático va a ser secretado en los islotes de Langerhans. Y entre los islotes de Langerhans se encontraban los acinos pancreáticos, que producían el jugo pancreático que tenían esas enzimas digestivas. Entonces, este polipéptido va a ir a actuar en forma parácrina, inhibiendo la secreción de los acinos, que los acinos no produzcan enzimas pancreáticas. Y también aumentan la motilidad intestinal y el vaciado gástrico. Es decir, todo el peristaltismo en general es lo que aumenta.
Bueno, con respecto a la glándula pineal o epífisis, esta es una de las glándulas neuroendocrinas. Se llama glándula pineal por la forma que tiene el fruto del pino, que es muy parecido, por eso se llama glándula pineal. También se llama tercer ojo, tiene varios nombres que fue recibiendo a medida que se fueron conociendo las funciones de esta glándula. Esta glándula se encuentra dentro del sistema nervioso central. Fíjense, se encuentran entre el cerebro y el cerebelo. Es una glándula pequeña y, como les dije, se consideraba que era el tercer ojo en esa época de la humanidad. Se consideraba que la glándula pineal era el tercer ojo de los animales. Y esta glándula tiene un montón de funciones. Acá dice la función general de la glándula pineal, pero después vamos a circunscribirnos en las funciones que tiene la melatonina, que es la hormona que produce esta glándula. Entonces, esta glándula produce la sensación del sueño, es la que se encarga de convertir señales del sistema nervioso en señales endócrinas. Es decir, esta glándula se encarga de, a través de la luz o de la oscuridad que recibe la retina, va cambiando de estímulos nerviosos hasta que se transforme en un estímulo endocrino con la producción de la melatonina. Entonces, lo que tiene que hacer es una función enlazada con el sistema nervioso y sobre todo con la retina, que va a captar los periodos de luz o de oscuridad de un día, y con eso va a producir más o menos melatonina. La melatonina se produce en los momentos de oscuridad. Eso es lo que tiene que captar la retina y se va a transformar en un estímulo endocrino para que la glándula pineal produzca melatonina. Entonces, regula el desarrollo y función de los ovarios y testículos, produce la protección del cuerpo a daños de las células provocados por los radicales libres. Eso es la oxidación de la célula, evita la oxidación de la célula. Interviene en el ciclo circadiano, el fotoperíodo. Esta es la hormona que produce el jet lag, que es cuando uno no se va de acá a la China, que tiene el día cambiado, y la glándula pineal tarda en poder decodificar que se cambió, cuando era de noche acá ya es de día. Entonces, todas esas funciones las produce la glándula pineal. Interviene entonces en el ciclo circadiano, que es el fotoperíodo de luz y oscuridad. Controla el hambre, la sed, el deseo sexual, conjuntamente con el hipotálamo. Tiene una función fotorreceptora, considerado el tercer ojo, por eso se lo considera el tercer ojo, porque transduce o cambia estímulos nerviosos, que son los captados por el ojo, a estímulos endócrinos, que es la producción de melatonina a través de la glándula pineal. También produce la adaptación del color de la piel al medio ambiente y es moduladora de las reacciones del organismo ante la luz natural o artificial. Esto es lo que se tiene en cuenta cuando ustedes tienen un criadero de pollo. Si alguna vez pasaron por la zona de Entre Ríos, por ejemplo, van a ver los galpones enormes de aves. Si pasan a la madrugada, constantemente tienen las luces prendidas. Eso es para engañar a la epífisis y que las gallinas sigan produciendo. Bueno, esta hormona, la melatonina, es una hormona derivada de los aminoácidos, en este caso del triptófano. El triptófano se transforma en serotonina, en L-acetilserotonina y de ahí en melatonina. Es una hormona entonces derivada de un aminoácido, triptófano. ¿Cuáles son las funciones propias de la melatonina? Esta hormona aumenta su producción en los periodos de oscuridad y controla el ciclo diario del sueño. Cuando se produce la oscuridad, empieza a aumentar los signos del sueño. En algunos casos inhibe
la producción de melatonina inhibe la función gonadal y en otras especies tienen un efecto facilitador. Es decir, esta hormona va a ser la que va a diferenciar a las hembras que son poliéstricas estacionales, que hay algunas que son poliéstricas estacionales de ciclo de periodos de luz corto, que son los pequeños rumiantes, las ovejas y las cabras, ciclan en los días de menor luz, es decir, en el otoño. Son poliéstricas estacionales con mucho periodo de oscuridad. Si hay mucho periodo de oscuridad, se produce mucha melatonina. Entonces la melatonina activa a las gónadas de estas especies. ¿Está? Ahora ya vamos a ver un cuadro donde vamos a explicar mejor. Y en el caso de la yegua empieza a ciclar, también son poliéstricas estacionales, y las yeguas ciclan cuando aumentan las horas luz. Ahora en primavera tienen su ciclo las yeguas. Y es porque a menor producción de melatonina se activan las gónadas. Es decir, son funcionales las gónadas en este periodo cuando hay baja cantidad de melatonina. Bueno, en los humanos es el que produce el jet lag o descompensación horaria. Se produce bajo la influencia del núcleo supraquiasmático del hipotálamo, que recibe información de la retina. De la retina, la información que va a recibir es luz o oscuridad. Si recibe luz, se va a transducir a la glándula pineal para que no produzca melatonina. Y si lo que capta la retina es oscuridad, se va a transducir a la glándula pineal para que produzca melatonina. Es antioxidante, su déficit, la falta de melatonina produce insomnio y depresión. La liberación es un proceso de fototransducción que se estimula en la oscuridad, en lo que les decía recién. El ojo envía señales nerviosas a través del tracto retino-hipotalámico, hace escala en el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, sale por la médula y de allí va a la glándula pineal para que se produzca melatonina si hay oscuridad o no se produzca si es que hay luz. ¿No estoy yendo muy rápido, chicos? ¿Están todos dormidos? ¿Está bien? Me parece que voy medio embalada. Bueno, cualquier cosa me corta. Entonces, lo que les decía recién, si la retina capta la luz del día, ese efecto nervioso se va a transducir desde la retina hasta la glándula pineal en que no se produzca melatonina. Si lo que capta la retina es oscuridad, esa información de la oscuridad va a hacer que la glándula pineal produzca melatonina. Entonces, durante el día, fíjense, los niveles de melatonina son bajas y cuando empieza la oscuridad empieza a crecer el porcentaje de melatonina liberada desde la glándula pineal. Entonces, esa melatonina va a ser antioxidante, antiinflamatorio, antihipertensivo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que me interesa que ustedes sepan, que es a través del ojo, a través de la retina, y el efecto que va a influir sobre la retina es la luz o la oscuridad. Eso va a hacer que no se produzca o que se produzca melatonina. Fíjense lo que pasa en la yegua. La yegua capta en la retina la luz del día, que es cuando empieza a ciclar, cuando aumentan las horas luz. Entonces, esa información va a ir desde la retina hasta la glándula pineal y lo que va a hacer, como está captando luz, va a hacer que la melatonina esté baja, sea producida en forma baja. Hay niveles bajos de melatonina. Esos niveles bajos de melatonina en la yegua van a hacer que aumenten los GnRH del hipotálamo. Y el hipotálamo va a hacer que la hipófisis produzca LH y FSH. Y entonces van a empezar a producirse los ciclos reproductivos de la yegua.
Lo contrario pasa con los pequeños rumiantes. Los pequeños rumiantes, cuando los días son cortos, es decir, cuando hay más horas de oscuridad, la glándula pineal empieza la producción de melatonina, en este caso melatonina positiva, en la yegua era melatonina negativa. La melatonina, el aumento de melatonina va a hacer que el hipotálamo produzca GnRH y la hipófisis libere FSH y LH. En este caso, entonces, la melatonina es activadora de los procesos de producción de FSH y LH. En la yegua, los bajos niveles de melatonina son los que van a producir FSH y LH. ¿Está? Por eso cuando describíamos las funciones de la melatonina, decíamos en algunas especies activa y en otras especies inhibe la ciclicidad de las hembras. Bueno, y lo último que nos queda son las gónadas, que las gónadas les voy a decir así en general porque cuando veamos aparato reproductor vamos a ver específicamente todas las hormonas y todas las funciones de esas hormonas. Pero en general podemos decir que una de las gónadas, que son los ovarios, en los ovarios también son glándulas endoendocrinas los ovarios, endoexócrinas, perdón. Exócrinas es por la producción de óvulos que son eliminados hacia el exterior y endócrinas porque producen hormonas. En este caso hay dos estructuras del ovario que son muy importantes como glándula endocrina. En primer lugar tenemos los folículos. Los folículos, cuando se empieza a producir el antro en la estructura del folículo, ese antro se llena de la primera hormona del ovario, que es el estrógeno o el estradiol. Sobre ese folículo va a actuar la FSH, ese folículo va a madurar y va a hacer que aumente la producción de estrógeno. Cuando este folículo hace prominencia sobre el ovario y empieza a actuar no solo la FSH, sino la FSH más la LH, se rompe ese folículo, se libera el óvulo y en el lugar donde estaba ese folículo se forma esta estructura que se llama cuerpo lúteo y ese cuerpo lúteo va a producir la segunda hormona sintetizada en el ovario, que es la progesterona. Fíjense, estradiol o estrógeno, el nombre de las hormonas le dice la función. Estro es celo y geno es formación. Lo que hace esta hormona es producir los síntomas del celo de la hembra. Si fuera una vaca hay una pérdida como moco a través de la vulva. La vulva tiene contracciones, generalmente las ancas están manchadas con barro, y si es en un potrero están varias hembras, normalmente estas hembras que están en celo son montadas por las compañeras. Entonces todos esos síntomas de que montan, se dejan montar, pierde el líquido como clara de huevo a través de la vulva, todos esos síntomas son producidos por esta hormona que es el estrógeno o estradiol. Y entonces ese folículo va a hacer prominencia, se va a romper, va a liberar el óvulo y se va a formar esta estructura que es el cuerpo lúteo. Y ese cuerpo lúteo va a sintetizar una hormona esteroidea que se llama progesterona. Y siempre les digo, si saben el nombre de la hormona, saben la función. Pro quiere decir que está a favor de la gestación. Esta es la hormona que hace que se produzca la gestación y continúe. Si hay poca producción de progesterona, ese óvulo que salió de acá y que se fecundó con el espermatozoide no va a poder ser retenido y se va a producir un aborto. ¿Está? Entonces la progesterona tiene que tener los niveles necesarios para que esa gestación continúe. Y esa progesterona o ese cuerpo lúteo para que produzca progesterona tiene que estar bajo la influencia de la LH. La LH es la que actúa sobre el cuerpo lúteo y ese cuerpo lúteo va a producir progesterona. Mientras haya progesterona,
no va a haber producción de estrógeno ni de FSH. Esta hormona inhibe la producción de la FSH. Y por último, tenemos dentro de las gónadas también los testículos. En los testículos tenemos dos estructuras que nos van a importar, que son los túbulos seminíferos, que son estos, y unas células que están por fuera del túbulo, que se llaman células de Leydig. Dentro del túbulo seminífero vamos a tener esto que se encuentra, estas células que están en verde acá, que son las células de Sertoli, y entre las células de Sertoli van a tener las células germinales que van a dar origen a los espermatozoides. Entonces, sobre esta gónada o sobre estas estructuras de los testículos van a actuar dos hormonas de la adenohipófisis. La FSH va a actuar sobre los túbulos para que se produzca la división de estas células y se formen los espermatozoides. Y la LH, que en el caso de los machos no se llama LH porque no luteiniza nada, se llama ICSH porque actúa sobre las células intersticiales o de Leydig. Estas células intersticiales o de Leydig van a producir testosterona. Y esa testosterona va a ir a actuar sobre los túbulos para que maduren estas células y también es la que va a producir los caracteres sexuales secundarios de este macho. ¿Qué quiere decir caracteres sexuales secundarios? Caracteres sexuales primarios es esto. La presencia de las gónadas es el carácter sexual primario. La gónada testículo es carácter sexual primario de macho. Y los caracteres sexuales secundarios son, por ejemplo, el tamaño de la cabeza, el tamaño de los cuernos, etcétera, etcétera. En el caso del hombre sería el desarrollo de los pelos en la cara, todo eso son producidos por la testosterona y son caracteres sexuales secundarios. Bueno, y creo que esa era la última. Sí. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? No sé por qué, pero me parece que di muy rápido. ¿Alguna duda, chicos? No, profe. ¿No? Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para que me avisen a qué hora van a tener parcial para que o ponemos a las 9 directamente el jueves? ¿O es muy tarde ya a las 9? No tengo drama a las 9 yo, profe. No sé los chicos que hacen la materia. ¿Qué les parece? Bueno, me parece que va a ser el horario con menos inconveniente, pues ya no creo que tengan nada a esa hora. Bueno, entonces voy a anotarte acá, jueves a las 21, consulta conmigo. Y ya le digo a la doctora Gotero a ver a qué día las voy a poder atender su consulta. Bueno. Bueno, nos vemos entonces, chicos. Listo, profe. Gracias. Estudien, por favor.